Muy bien, estamos de regreso y ya tenemos a nuestra invitada sentada acá. Es imposible no poderte hablar con la señora Pimpi. Es imposible con lo que sabe, con lo que me gusta escucharla. Y le decía recién fuera de aire, me gusta porque es una mina aguerrida, de esa que le va al frente y no le importa quién tiene adelante. Ella avanza, es así. Pimpi, ¿cómo estás? Muy bien, vengo de la Villa 20. Pasé un minuto por mi casa porque me había olvidado el cable del teléfono y me estaba quedando sin batería. Veíamos diciendo que está agotada. Estás en la recta final, ya está en la recta final corriendo. Y todavía te quedan tantos miles de detalles que tenés que terminar de resolver, pero estamos muy bien. ¿Sabes por qué estamos muy bien? Porque vemos que se ha despertado una esperanza. ¿Viste? Nosotros decimos vamos por el milagro. Claro, cuando está tan pervertida la política, tan desprestigiada, tan mercantilizada, hacer política como hacíamos hace 30 o 40 años, cuando arrancamos, que vas por tus ideales, por el sueño que es realizable de una patria que sea justa, libre y soberana, que sea grande, que tenga laburo, que tenga industria, que vos puedas tender la mesa de tu casa y eso no sea una angustia todos los meses. Y entonces, bueno, decimos que es milagro porque vas remando contra una corriente tremenda, pero la sensación que tenés, lo que recibís, es muy esperanzador. O sea, es como que está muy bien que nos hayamos puesto firmes en que no debíamos permitir que se arrastre al peronismo a este desastre, a este fracaso. Porque no es justo con el peronismo que se diga que este gobierno es peronista y que esto está todo mal porque el peronismo está todo mal, pero no es porque el peronismo, es por la falta de peronismo. Porque no puede haber una posibilidad de que haya laburo, que la gente tenga un sueldo digno si vos no generás las condiciones para que haya industria. Mira la última medida, lo que le llaman el dólar maíz, afecta el precio de todo, ya lo estás viendo. Che, te digo algo medio guaso, está escuchándonos alguien, porque ¿no? ¿Has visto que uno dice a veces, che, eso me cuesta un huevo? Bueno, ahora está posto, a veces eso me cuesta un huevo. Pero es que ahora salís a la calle y no sabés con qué te vas a encontrar. O sea, que un kilo de azúcar te salga 8 gambas. Sí, por favor. Claro, casi 1000. No, algo cuesta 100 pesos. Vos decís, pero yo es lo que hablamos siempre y decís, ¿cómo puede ser que no hayan podido controlar en todo este tiempo los precios cuando... Pero porque los precios no se los controla, se generan las condiciones para que sean. Al revés que eso, si vos ponés esos dólares de diferencia que viene haciendo el gobierno, es descabellado por donde lo mires, porque es como he visto, tenés un hilacha y corta un pedazo de la tela. No, hermana, tenés que cortar solo el hilacha, tenés que generar las condiciones. Como cortaste un pedazo de la tela, después tenés que cortar más porque está desparejo. Tal cual. Y van así todo el tiempo. Tal cual. Antes fue el dólar soja, te dijeron, no, pero la soja, nadie come soja. Bueno, no, pero el aceite mezcla tiene un componente altísimo de soja, así que ya metiste la pata ahí. Sí. Y dijiste, no nos vamos a meter con el maíz, nos metemos con la soja, con el maíz no, porque el maíz... ¿Has visto? El maíz lo comen los pollitos, lo comen los chanchitos, lo comen las vacas, ¿vio? Sí, o sea, y nosotros comemos los huevos, comemos el pollo, si podemos, comemos el chanchito. No, o sea, si vos te metes además la unita, hermana, la unita tu fumar. Vos sabés que cuando veníamos para acá, íbamos hablando con él en el viaje y comentábamos justamente cuando estaba Guillermo, cuando se ocupaba él de los precios justos, había realmente precios justos y había mercadería. Ahora lo encontrás, claro, nada. Yo trabajaba para una empresa láctea, Sancor, para la cooperativa, y estaban los supermercados. Y yo decía, porque una de las cosas que, digamos, que es lo que se lo ha demonizado bastante, veníamos diciendo también a Guillermo, la prensa lo ha demonizado bastante. Y la inestimable ayuda de Alberto. Horacio Berbisky. Es una inestimable ayuda de Alberto y Horacio Berbisky. Exactamente. Sí. Bueno, la cuestión es que yo le decía, había preparábamos el mercado, yo era repositor en ese momento, te estoy hablando cuando la gestión de Néstor, ¿no? Claro. Y corría, los jefes del sector corrían para que estén los precios justos. ¿Por qué? Porque se abrió el mercado y venía el control. Y si no tenía,
Mirá, multa y la verdad que estaban las más cosas. que multa, y más que multa, era la vergüenza de que vos podías resolverlo y estuvieras especulando. Mirá, Guillermo hizo cosas de una creatividad y una inteligencia que cuando te la explicas, vos decías, mira, no, está bien, pero a nadie más que a él se le ocurrió. Total. Cuando Néstor lo mandó de comunicaciones a comercio, yo no laburaba con él, yo presidía el Consejo de las Mujeres en esa época, ni lo había visto hace 20 años, pero no tenía una relación con él, no militaba con él, nada. Pero, ¿qué hizo? Él tenía que ordenar el asunto. Lo primero que hizo fue ordenar el tema de la carne porque la ministra de Economía había cerrado la exportación. Entonces él vino a acomodar el asunto porque obviamente la exportación no era una buena idea que se cerrara y al mismo tiempo había que encontrar una manera de garantizar el mercado interno. Claro. Entonces, toda su primera intervención en el asunto fue para ordenar el mercado interno. Entonces, primero ordenó lo de la carne, reunió a los carniceros vinieron a ver cómo los iban a perseguir y Guillermo le dijo, nosotros somos peronistas, nunca vamos a meternos con las carnicerías, nosotros siempre vamos a ordenar de donde se inicia el asunto. Claro. Por eso cuando dice que va a terminar con el Paco, dice, no voy a ir a la Villa 1114, Tal cual. la Nordelta. Claro. Voy a ir a donde se inicia ese comercio infame que destruye a nuestros niños. Y después todo en comunidad vamos a resolver cómo cubrimos a esos niños y jóvenes que estén sin el Paco y estén desesperados. Los vamos a proteger. Pero bueno, con esa misma lógica sí. de un tipo que conoce, porque él mismo es comerciante, él se juntó con todos los sectores involucrados en el mundo de la carne y lo ordenó. Ujú. Reabrió la exportación. Pero has visto cómo son las cosas. Dice, no, porque Moreno hizo el cepo. Moreno nunca estuvo a favor del cepo, ni en ese momento ni nunca. Al revés, te recuerda hoy como Néstor decía, no jodan con el dólar. Y de hecho el cepo fue después que Néstor se murió. Tal cual. Y fue desde el Banco Central, nunca fue desde Comercio. Pero bueno, en ese mismo sentido. Y entonces, en relación al resto de las cosas, ¿qué hizo Guillermo? Por eso te digo que no es solo... Controlar es como el último eslabón y algo de control siempre hay que hacer, porque el general decía que somos buenos, si nos controlan somos mejores. Pero si vos todo es control, pues estás al horno, hermano. Es como si para todo pagás, pues estás al horno. Claro. Una cosa es alimentar, ¿entendés? Una cosa es estimular, otra cosa es cuando vos... Entonces, ¿qué hizo él? Tomó las empresas que tienen una enorme variedad de productos, muchos de los cuales son de consumo masivo, otros son más, digamos, más selectivos, le llamó de esa manera, y otros son más premium, o sea, más caros, en definitiva. Y entonces lo fue llamando y dijo, de todo esto, no sé, 200, 300, 500 productos que vos producís y vendés o importás, lo que sea, vos haceme una caracterización, decime cuáles son los que son de consumo masivo, los que consume nuestro pueblo. Haceme la lista. ¿Cuáles son los que vos llamarías selectivos, los que consumen, los que seleccionan un poco más, que la marca, que el estuche, que el esto, que aquello, tienen un ingreso que les permite? Y los que son más premium. Vos empresa, pasame la lista. Te dijo a esto, a aquello. De limpieza, de higiene personal, de alimentos, de almacén, de bebida, todo. Cuando recibió esa información, la chequeó contra los supermercados. Le dijo, che, esto que dice de los productos de higiene personal, ¿es una buena caracterización? ¿Estos son los que consume mayormente nuestro pueblo? ¿Estos? Sí, más o menos, palabra más, palabra menos, agrégale esto, sacale aquello. Sí, eso es. Bueno, volvió sobre la empresa y le dijo, de acá en mano vamos a mover de esta manera. Vos vas a tener 3 veces por año la autorización para hacer algún aumento, porque la economía se va moviendo, algún aumento. A los productos que están acá, estamos todos de acuerdo que son los de consumo masivo, a lo largo de todo el año nunca lo vas a poder haber aumentado más del 5 y pico %, 1,8, 1,9, 3 veces por año. A los medios lo vas a poder aumentar 2, 3 puntos y pico, entre 9 y 11.
y a los premios, los selectivos eso, y a los premios. Bueno, te daré 5 o 6 puntos. En el total, tu ecuación económica como empresa, vas a tener la ganancia que tenés hoy. Pero nuestro pueblo va a estar cuidado y el que tiene un poco más de moneda, bueno, pagará un poco más caro, lo va a sentir menos. La cosa va a funcionar, va a estar armónica y yo no te tengo que andar persiguiendo con la gorra de vigilante para que vos lo hagas. Porque a vos como empresa te conviene. Nuestro pueblo está cuidado, los comercios están recibiendo lo que tienen. Por eso yo te digo, no se trata de cuántas multas vos ponés, porque las multas que vos ponés es porque algo anduvo mal. Obvio. Lo que algo tu para corregir. responsabilidad es que la cosa ande bien. Ahora, yo te lo digo y vos decís, mira, bastante sencillo, digo, gracias, ¿no? Ahora, bastante sencillo para el que conoce, para el que se pone, para el que Se vaya a cabo. asume la responsabilidad de un cargo público y lo ejerce de que se levanta hasta que se va a dormir y se queda. A mí me ha tocado ver, yo en el área nuestra, defensa del consumidor, el labor era mucho más liviano que el de Guillermo, obviamente. Yo no tenía, mi responsabilidad tenía más que ver con generar las condiciones de participación popular, comunitaria, centros jubilados, el sindicato de ama de casa, los centros vecinales y eso. Pero nosotros no teníamos nunca, ni la tenemos ahora, la lógica que tuvo después Precios Cuidados, que es un gran verso, que es que ponete vos una camiseta y sos vos la responsable que tal cual no aumente. No, señor. Nunca jamás el peronismo le va a transferir a las personas la responsabilidad de que la cosa funcione. Eso es la responsabilidad del gobierno. Las personas tienen que disfrutar y acompañar y generar ese concepto de comunidad. Entonces mi laburo era más sencillo. Entonces suponete tipo 7, 8 de la noche, ya la mayor parte de la gente de defensa del consumidor se habían ido, ya el laburo había terminado. Y yo bajaba del cuarto piso al segundo, donde estaba Guillermo, ya en la segunda parte de su gestión, cuando el peso estaba en la administración del comercio exterior. ¿Por qué? Ya estaba rasposa la cosa de tener los dólares necesarios. Entonces el tipo decía, yo lo he visto agarrar el teléfono, llamarlo al gerente o al presidente de una empresa y decirle, escúchame, vos me estás pidiendo que te autorice importar el doble de no sé qué. ¿Vos has duplicado el IVA que pagás? ¿Vos has duplicado la plantilla de personal que tenés? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿entendés? Entonces, vos decís, vos sos empresario, tenés en el Estado a alguien que está cerca. No es que, no es laissez-faire, que pase lo que sea. No, está cerca. Pero no te pone una obstrucción, no te pone un obstáculo. Al revés, genera las condiciones para que tu empresa se despliegue. Porque se despliega, genera más trabajo, hay más bienes, hay mejores oportunidades para la Argentina. Tan sencillo y tan laborioso. De las campañas anteriores, ¿no? Lo que yo noto que Guillermo está más presente, ¿no? Con más llegada. ¿Qué es lo que cambió? Yo creo que cambiaron dos cosas. Porque una de las cosas que yo siempre hablamos con ella, que tenemos que a veces asumir la culpa, la responsabilidad de que a veces no transmitimos bien lo que pasó en el 2001, todo lo que pasó, y como que eso quedó en el tiempo, y mucha gente, y más que nada los jóvenes, o no les llegó bien, o no supimos nosotros transmitir, porque a veces parece que como hora de por arte de magia eso va a caer a los chicos, ¿no? ¿Qué es lo que cambió ahora? La primera cosa que cambió es que lamentablemente, error político, no se trabajó para que Scioli fuera el presidente después de Cristina. Al revés, se lo boicoteó, se le mezquinó, y entonces tuvimos a Macri, el desastre de gobierno de Macri. Desastre. Primero, puro concepto oligárquico, se metió con el precio de la comida, primera medida de evaluación, quita de retenciones, duplicó el precio de la comida, así nomás de arte. Terrible, sí. Un sopetón. Y de ahí en más viniste en decadencia. Después cuando eso estaba un desastre, a los 2 años vino el FMI para ponerle un poco de un alivio ficticio. Y hoy nos hace cargo él, ¿no? Sí, pero de todas maneras, por supuesto, no vas a esperar que él se haga cargo. El concepto de oligarca, ni siquiera de empresario, de oligarca, el tipo que está acostumbrado, que cree que las cosas caen del cielo. Sí, tal cual. Vos pensás que, ¿por qué nosotros decimos que en el plan económico peronista uno de los 2 pilares es que
se haga una ley de arrendamiento rural, porque no es posible que tengamos una oligarquía en la pampa húmeda que vive y se lleva la parte del león en el precio de los alimentos que todos consumimos, solamente porque tiene un título de propiedad, sin transpirar, sin hacer una inversión, sin comprar una maquinaria, sin pagar una indemnización, sin ocuparse de que sus trabajadores estén... Nada, no tiene trabajadores. Tiene una propiedad, tiene el título, la arrienda y se pone a fumar habano en la plaza del pueblo a esperar que cuando llegue el momento de la cosecha a embolsarse los dólares. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Que ese sector tiene que comprometerse con un proyecto de desarrollo para la Argentina. Igual que hay que terminar con el cuento de que pagamos barata la luz y la energía y que bla, bla, bla. Nadie te dice cuánto cuesta la generación de la energía. Y la verdad, y menos con Massa de ministro y candidateándose a presidente, socio de las empresas de energía en Argentina, dándole beneficio a la empresa de energía, pagándole la construcción del gasoducto que después cuando transporte el gas te va a cobrar vos el gas que transporta, pagándolo con presupuesto nacional. Entonces, todos contentos porque hay un gasoducto, pero nadie debería estar contento, ni porque lo pagamos nosotros, ni porque algunos quieren que ese gasoducto se use para que vaya el gas a Brasil y entonces desarrollen los brasileros una industria competitiva mientras nosotros volvemos a primarizar nuestra economía. Y primarizar nuestra economía, ¿qué quiere decir? Que nosotros volvamos a pensar en una Argentina donde solamente quepan 20 millones de argentinos, porque 44 les sobran. Y entonces, desde el Ministerio de Salud de la Nación salen a explicarle a la gente que no le conviene tener hijos, porque ¿sabes qué? Si una mujer tiene hijos, después no puede salir a trabajar, y a la familia no le conviene, hermana, porque es caro tener hijos, y a la sociedad no le conviene, porque si hay menos hijos, aumenta el producto per cápita, el producto bruto. Yo digo, más bruto que eso no veo. Imposible, no. Igual, Imposible. por último te digo, igual el mismo mensaje que te transmite el gobierno de la ciudad, o sea, todo ello, mismo proyecto de país, un país para pocos, que donde una chica joven, embarazada, llega a un centro de salud en la ciudad y le preguntan, hermana, si quiere tener ese hijo. No es que la chica llega pidiendo que le hagan un aborto porque pasó esto, por aquello, porque no por algo. No es esa la situación. Te lo ofrecen, te preguntan si estás segura que lo querés tener. Misma mirada. Tener niños no es una buena cosa. Yo digo, bueno, toda esa cultura es una cultura de exclusión y es una cultura que no está comprendiendo que hoy el mundo le está brindando a la Argentina una oportunidad, porque la globalización terminó como el proyecto mundial y ahora la política internacional te está ofreciendo la posibilidad de valorizar las naciones, los proyectos nacionales, y la Argentina tiene un proyecto nacional. Lo tuvo desde Perón de una manera extraordinaria, con Perón, con Evita, con toda la experiencia que nosotros tenemos. Así que vos me decís, ¿por qué? ¿Por qué ahora Guillermo está mejor? Porque después del desastre de Macri vino la aberración de que nos ofrezca como única alternativa tener que votar a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que Cristina Fernández de Kirchner no se haga cargo de la desastre de gobierno, que Alberto sea el inútil, que ya le conocemos, una persona ideológicamente no peronista, se enorgullece de ser socialdemócrata, se siente cómoda con el presidente de Francia, cree que todo bla, bla, todo palabra, cree que el punto, en fin, nada de lo que ha hecho desde que empezó el gobierno ha podido servir para que vos te recuperaras del desastre de Macri. Por el contrario, se ha ido profundizando. No ha habido cambio, no ha habido una propuesta para que la Argentina pueda tener un desarrollo productivo. Esa es la verdad de la milanesa. Por el contrario, han seguido aumentando los planes sociales, o sea, gente que tiene que venir a mendicar para tener el mínimo ingreso necesario para vivir. Lo mínimo, porque no alcanza. No alcanza. Una vergüenza. Y generar que el resto de la sociedad los menosprecie cuando decís, pero... Y que lo señale y que diga que por culpa de ellos, porque... Que venga tú a decirte que lo va a sacar a los tiros, igual que conmigo. Pues sí, ¿quiénes son estos? ¿Quién es Lustó? Lustó es un tipo que
no solo fue responsable de mentirle a la presidenta con lo de la 125 y no se hace meterle cargo semejante quilombo y no hacerse cargo, Es verdad. sino que, yo te digo, tanto ha mostrado ese desastre como lo mostró cuando él era, ustedes se acordarán, el tipo era embajador de Argentina en Estados Unidos. Sí, Y Macri, que era el presidente, tenía un viaje a reunirse con el presidente norteamericano y una semana antes renuncia al cargo por una cuestión electoral, renuncia al cargo y lo deja al presidente de la nación, más allá de que sea Macri. No era el presidente Sí, sí, de sí, la nación, era frente a Estados Unidos la representación de Argentina y él era el embajador y lo deja pagando. Yo te digo, ese muchacho ya mostró lo que puede hacer cuando toma una responsabilidad. Como ya hemos visto a los radicales de Suvorov para aquí, apropiándose de la uva, tomando todos los privilegios que Sí. pueden. Por favor, es progresivo de que... No, tal cual. Pimpi, vos estabas hablando... queda claro. No, sí, totalmente. Estabas hablando, nombraste planes sociales, nombraste situaciones muy particulares y una de las patas de los proyectos que están ustedes presentando, la que te incluye a vos, habla de hacer una lista de deudores alimentarios. Algo que hasta ahora nadie se ocupó y donde las mujeres están totalmente desprotegidas porque no hay nadie que Vos sabés esté hablando de eso. en el año 99 yo estaba en la legislatura, bastante acostumbrada a perder votaciones, debo decir, confieso, sin avergonzarme, porque, como dice Moreno, las peleas están para darlas. Si se las puede ganar, Aparte, mejor. aparte de la parte del juego, ¿no? Si se las puede ganar, mejor, pero si no, lo mismo. ¿No? Claro. Y inesperadamente, o insólitamente, o felizmente, nosotros con las compañeras del sindicato de mi casa habíamos estado haciendo unos relevamientos y habíamos detectado, por experiencia propia, uno lo ve, pero además habíamos hecho una pequeña indagación del asunto y veíamos que el tema de que hay situaciones de incumplimiento de la obligación de alimento, mayoritariamente por parte de los padres varones y mayoritariamente en situaciones en que el padre ya no vive con los hijos, ¿no? Porque, claro, es más difícil en la convivencia. Entonces, habíamos visto eso y nos pusimos a estudiar cómo abordarlo, porque la obligación alimentaria está prevista en el Código Penal. Exacto. Por lo tanto, si vos no cumplís con las personas que tenés obligación de alimentar, que son tus hijos y tus padres, vos podés ir preso. El problema es que vayas... el hecho de que vayas preso no va a resolverle ningún problema a nadie. Porque sigue sin cumplir. O sea, no vas a poder cumplir. Porque la pata todavía está. Claro. Tal Y cual. todavía tu hijo se va a avergonzar de vos. Exacto. O sea, es todo para mal. O sea, y entonces propusimos la creación y se hizo en la ciudad de Buenos Aires y después lo impulsamos en todo el país y en muchas provincias está un registro de deudores alimentarios morosos. ¿Por qué morosos? Porque, bueno, deben y además se atrasan. Pero creo que estuvo tan bien hecho por varias razones. Primero, es proteger un derecho de esos niños. Pero es también cuidar a la madre, que es la que tiene que lidiar Que con la generar, si no, situación. claro. Que si no, primero, porque si no ella lo tiene que cubrir, pues el chico vive con ella. Exacto. Entonces tiene que repartir como puede. Segundo, porque cuando presentan el reclamo ante la justicia, ella tiene que ir y de pronto la justicia dice, usted tiene que averiguar dónde él trabaja, dónde él vive. Pues sí, bueno, pero ¿y qué los jueces no pueden con tantos sistemas hoy ver cuánto gasta con la tarjeta de crédito? Tan fácil que es ahora que está todo todo digitalizado. todo, O sea, todo digitalizado. Yo digo, es más fácil hoy, hermano, que te pongan en el Vera porque debe 3 cuotas de la heladera. Y lo encuentran porque te enseguida. vea, Lo sí, encuentran enseguida. y te encuentran. Entonces, lo que nosotros dijimos es, primero, para que vos seas considerado un deudor alimentario, tiene que estar interviniendo el juez. No es que vos y yo nos peleamos, entonces yo sabés cómo te voy a escrechar. Claro. No está hecho para el resentimiento, ni para la venganza, ni para el rencor. Está hecho para operativizar la obligación de alimento. Está hecho para que a vos te cueste más seguir debiendo que ponerte al día. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice que si vos querés determinadas cosas, primero hay que ver que no estés endeudado. ¿Cuándo vas a estar endeudado? Cuando el juez diga, che, ya 3 meses seguidos o 5 meses en forma alternada no está cumpliendo con lo que inscribilo. Entonces lo inscribe en el registro. Y vos querés sacar el carnet de manejo, querés sacar una tarjeta de crédito, querés un crédito en el Banco Ciudad,
querés una habilitación comercial, podría ser que era un viaje al exterior. Te va a saltar. Entonces te van a pedir el libre deuda. Como si vos querés vender el auto, está libre deuda de multa. Fíjate vos. Bueno, fue precioso. Nos decían, sé que nos decían, no, pero esa es una ley de la ciudad. Los jueces son nacionales, no le van a dar bolilla. Nuestra ley no podía obligar a los jueces nacionales, pero les daba una herramienta. Estaba en ellos tomarla o no tomarla y la tomaron. Como para que se basen en eso. Y la tomaron. Y fue extraordinario. Mira, el otro día estaba encontrando en mi biblioteca un informe que hicimos cuando ya pasó 1 año y pico de la ley 269. Pedimos informe al Ministerio de Justicia de la ciudad o al Ministerio de la Nación. Bueno, no me acuerdo a quién, pero conseguimos que los juzgados nos informen. Y de los 25 juzgados de familia que había, todos habían usado el registro. Un poco más. Y de hecho, te digo, lamento decirlo, pero prácticamente todas las personas inscritas eran varones, salvo una mujer. Una mujer. Eran casi 1000 los varones, una mujer. Y la mujer que estaba inscrita, ¿sabe qué? Era una abuela porque el papá no había cumplido. No era una madre, era una abuela porque el papá no había cumplido. Yo digo esto porque hay gente que piensa que no es cierto tanto que jodemos con que hay diferencia de mujer y varón. Bueno, hay situaciones. Nosotros nos ocupamos de la familia. Pero, ¿qué es lo que yo estoy planteando que hoy estamos atrasadas? Esto se ha hecho en las provincias, pero no se logra que se apruebe que eso sea, por ejemplo, un registro federal donde circule la información porque con la zona. Siempre se centra en lo que es capital, pero en las provincias, donde hay menos, donde las mujeres tienen menos acceso a todo. En las provincias también hay registro de deudores, lo que no hay es un registro nacional. Pero ¿sabes qué es lo curioso? ¿Sabes qué cosa es curiosa? Que 3 o 4 veces ha perdido estado parlamentario una ley de registro de deudores alimentarios nacional. ¿Qué quiere decir que pierde estado parlamentario? Quiere decir que el Senado la aprueba, la manda a diputado, pasan 2 años y no la tratan. Claro. Y no la tratan. Y entonces voy a decir, cuando peleamos por la ley de cupo, cuando después se aprobó la paridad que obliga a que en cada lista haya mujer, varón, mujer, varón, mujer, varón, ¿para qué lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos porque pensamos que las mujeres y los varones le damos una mirada por experiencia, por vivencia, una mirada complementaria a lo que pasa en el mundo. Yo siempre pienso esta imagen. Si vos te tapás un ojo, vos perdés amplitud y también perdés profundidad. Es así. Y es igual, si solamente las decisiones de lo público las toman los varones, como si solamente las tomaran las mujeres, y bueno, vos estarías como si te taparas un ojo. Bueno, ahora yo digo, esa presencia de mujeres tiene que valer para que hagamos realidad las cosas que nos cambian la vida cotidiana. Un registro nacional de deudores alimentarios es así. Una ley de jubilación de ama de casa es así, porque hasta ahora vamos zafando con las moratorias, que ahora la última también la hemos peleado, es más cara, tiene la virtud que permite que vos entre en moratoria antes. Bueno, pero por lo menos las moratorias permiten incluir. Claro. Pero lo que no logramos, hermana, todavía, es que se tome en cuenta y se valorice que lo que hacemos es trabajo. Nosotros no tenemos un aporte monetario como ama de casa, pero es que no recibimos un ingreso como ama de casa. Evita proponía que la mujer cuando se casara tuviera un ingreso. ¿Sabes por qué? Porque Evita decía, no podemos permitirnos que se pierda esa tarea fundamental que realizan las mujeres, que es que cada casa sea un hogar. Y eso sigue siendo así. Entonces, no es que nosotros tenemos que ser igual que los varones, no es que tenemos que hacer todo lo mismo. Tenemos que aprender unos de otros y construir juntos un mundo que se complementa, se completa, se nutre de las experiencias diversas. Por eso vamos también por la ley de jubilación de ama de casa. Y te digo más, vamos también por otra cosa que la venimos planteando hace un montón y que no hay una razón para que no se haga. Vos sabés que el salario familiar, lo que nosotros conocemos como salario familiar, para la ley se llama asignaciones familiares. ¿Sabés eso? Forma parte de las prestaciones de la seguridad social. ¿En qué consiste? Consiste en un recurso que el Estado dispone para aportar a la familia en la crianza de sus hijos. Bueno, hay también por el matrimonio, por el nacimiento, por etcétera. adopción, sí. Por adopción, bueno, sería por los hijos.
Sí. Cuando en el año 2009 la Cristina pone en marcha la asignación universal por hijo, que aunque no es universal fue muy importante porque incorporó 4 millones de niños a la cobertura del salario familiar en familias que no están dentro de un régimen laboral reglamentado. Exacto. Eran empleadas domésticas, todavía no había ley en ese momento, eran monotributistas sociales, eran personas que cobraban seguro de desempleo. Entonces, la Cristina tomó una decisión extraordinaria, que fue decirle al ANSES, se lo pagas a la madre. Y después eso se reguló en la ley. Cuando dijo se lo pagas a la madre, eso implicó de 4 millones de niños, 1.900.000 mujeres, tal vez por primera vez en su vida, tenían por mes un ingreso que podían contarlo para administrar. Esos chicos tuvieron la seguridad de que tenían que ir a la escuela, que tenían que hacer sus controles, sus vacunas. Había una plata para comprarle unas zapatillas, para estar mejor alimentado. O sea, fue una medida extraordinaria, no es ningún plan social, es la extensión de las asignaciones familiares. Bien, cuando eso ocurrió, nosotros con mis compañeros de sindicato de casa la fuimos a ver a la Alicia Kirchner y le dijimos, Alicia, esto es precioso, es extraordinario, es buenísimo, porque más que hablar y hablar de equidad de género y todo eso, las políticas que dan oportunidades de esa equidad son las que cambian la vida de las personas. Esto está buenísimo. ¿Sabéis qué habría que hacer? Hablarle a la Cristina para que ella proponga una modificación de la ley de las asignaciones familiares de los otros, de los que tienen un empleo, pero que también, por más que el empleo lo tenga el varón, la que cobre el salario familiar sea la madre. Claro. Bueno, ella uno dijo que sí, que lo iba a hablar con la Cristina. Bueno, no sé bien qué pasó, pero en el 2013, o sea, te hablo 3 años y medio después, medio abril, me lo acuerdo, acá lo tengo. Se publica que venía una resolución, creo que era, no sé si era que lo ponía en la ley de la movilidad jubilatoria o algo, pero había un aumento, un incremento de esa asignación universal por hijo. Y algo que nosotros también salimos a celebrar y a informarlo, y es que la Cristina le indicó al ANSES que lo que nosotros llamábamos y difundíamos como el formulario 273, y en el ANSES le llaman ahora el formulario madre. ¿Qué consiste? Que vos, por ejemplo, venías cobrando la asignación universal por hijo. El papá de tu hijo o de tus hijos consigue un laburo en relación de dependencia, automáticamente ANSES pasa ese salario, en vez de pagarte, en vez de que lo administre vos, le paga al padre, porque la ley dice eso. Entonces hay que cambiar esa ley. Esa ley, claro, porque desaparece, nunca le pasa la guita. Claro, y además la mujer se entera a fin de mes cuando va a buscar en el cajero y se queda patitiesa porque no hay. A raíz de eso hubo más de 30.000 juicios al ANSES de las madres que habían quedado en banda con eso, pero resolverlo mediante un juicio es un plomazo. Resolverlo con el formulario de 273 es un poco menos plomazo, pero también es un plomo. Entonces, nosotros tuvimos una compañera hasta el año pasado, hasta el 21, senadora nacional por Tucumán. Nosotros laburábamos con ella y propusimos un cambio de esa legislación. ¿No podés creer que nunca la pudieron abordar? Nunca lo pudieron tratar. Nunca. Y vos decime, ¿en qué consiste el que uno piense que asume una responsabilidad de gobierno y dice, no, vamos a ir por la equidad de género? Y no podemos ni poner en discusión eso. Igual que te digo otro tema, que no es un tema de género, de mujeres, pero es un tema de equidad, es un tema tremendamente sentido y que finalmente muchas veces también recae en las mujeres, en el funcionamiento de una familia, que vos ya sabés. Por ejemplo, vos sos una persona que tiene una discapacidad y tenés una pensión por discapacidad. A vos la ley no te permite tener un trabajo en relación de dependencia, porque si lo tenés un trabajo en relación de dependencia, perdés la pensión. Sí. Hubo un funcionario en el gobierno de Fernández al principio que eliminó esa restricción, no duró nada, nunca lo trataron. Propusimos esa ley, pero cientos de veces. Dame una razón. Si vos ya estás cobrando la pensión, o sea, no hay una erogación nueva para el Estado porque vos tengas otro empleo. Sin embargo,
es un reconocimiento de las personas que tienen una discapacidad. Hablamos de un Una monto vida que más acá, cara. un banco que tampoco es gigante. Claro, sea, pero, es algo que no- además Aparte- eso ya te corresponde Sí, porque total. tener una discapacidad Por tu es condición, una o sea, miseria. sí, claro. Es miserable, Sí. es miserable Sí. que vos no le permitas tener la dignidad de un trabajo De encima, de pero persona porque diciendo- tiene una tal cual, discapacidad. tal Es cual, miserable, tal cual, hermana. tal cual. Dame una razón. Tal cual. No, Todas esas cosas, vos dirías, no están en el plan económico peronista. No están en el plan económico, pero están en nuestro plan de un ministerio de comunidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos muy seguros que necesitas esos dos pilares, alimento barato y energía, para que tengamos una economía competitiva y mucha industria y mucho trabajo para todos los argentinos y los que vienen a vivir en la Argentina. Pero que además eso se acompañe, como siempre ha hecho el peronismo, esa construcción de comunidad donde ponemos lo mejor de nosotros, porque la patria ni es el otro ni sos vos, somos todos. Así cerramos la campaña, Pimpi. Claro que sí. Así Te tenemos digo, la campaña. por último esto, Dale. somos muchas comunidades, como lo muestra nuestro candidato Alejandro Kim, pero una sola patria. Y cuando los porteños y porteñas vayamos a votar, vamos a encontrar en el papel, lo vas a encontrar a la cara de Guillermo y a la mía. Pero cuando después pases a la máquina y toques, lo primero que te van a aparecer son 14 caritas de los candidatos. Buscalo al cura, buscalo al padre Eduardo Graham, buscalo a él, porque esa carita lo que hace es llevarte para que tengas la boleta de principios y valores y pongamos en marcha el milagro, porque la patria se lo merece y el pueblo lo necesita. Pimpi, después de las pasos te quiero. Pero como Muchas no, gracias. acá me vengo y no me voy a perder la próxima vuelta. Muy bien. Vamos con música.